Para continuar con el tema de los desnacidos o desencarnados, y que va en relación directa con los síntomas del síndrome del yaciente o yacente, les comparto un caso que, en cuanto a los que se han quitado la existencia por su propia mano, existencia sobre esta tierra, me parece dramático, pero muy claro en cuanto al nivel de influencia que ellos pueden tener. Como les mencioné en el anterior video, la forma en cómo desnacen sí es muy determinante para que sepamos cuando ellos se quedan aquí, de este lado. Porque la gente lamentablemente piensa que cuando se cierra un ciclo, ya se fue. Dice, no, pues ya se fue. No. Están muy vivos y siguen aquí. Solo que ya hay ciertas diferencias. Ya no podemos decir que, está aquí físicamente hablando. Aquí sigue su esencia, aquí sigue su conciencia, su espíritu. Aquí sigue, se quedan de este lado. De ahí la influencia tan fuerte que tienen sobre aquellas personas a quienes se les llegan a adherir. Y para no hacerla más larga, les cuento. Es muy fuerte, vaya. Es muy fuerte las consecuencias de esta parasitación, porque este amigo era tan oscuro antes de desnacer, que después de desnacer se volvió peor. Digamos que el contexto es el siguiente. Esta mujer decide dejar a su esposo por maltratos, porque nunca la apoyó. Ella tenía que trabajar, tenían muchos conflictos, además de que tenía graves problemas con el alcohol. Entonces, aunque ya tenía muchos años viviendo mal con él, cierto día, en cierto momento, ella dijo, ya basta, y lo dejó. Y aunque ya tenían bastantito tiempo que se habían separado, el Señor le seguía buscando, y lo que fue preocupante, que sí terminó siendo bastante doloroso para ella, es que en algún momento él la amenazó que si no volvía con él se iba a quitar, se iba a desnacer. Y ella pues sabía el riesgo que corría de volver con él, dado que la gente no cambia, caray, la gente no cambia, a menos que esté cansada de ese comportamiento. Pero obviamente este hombre, quien fuera su esposo, siempre bajo los efectos del alcohol iba a buscarla y a gritarle, pues sí la agredía, y aparte de agredirla, pues le pedía que regresara con él. Entonces pues ella, después de tanto tiempo, obvio sabía que no iban a cambiar nada las cosas, así que ella nunca cedió. En el momento que él comenzó a asediarla, diciéndole de que si no volvía con él se quitaría su humanidad, ella pensó que era solo una manipulación como las de tantos años. Y pues resulta que llegó el momento donde cumplió la amenaza. Y este hombre, tengo entendido que se puso una soga
y cerró. Eso no es lo dramático. Lo dramático viene después. Lo doloroso, lo lamentable de este suceso es el estado en el que vivía ese hombre. Cómo se permitió vivir de esa forma, se fue oscureciendo tanto internamente que dio paso a cantidad de parásitos que, como muchos que dicen que tienen esquizofrenia, le hablaban y le decían que hiciera eso. Eso es lo lamentable de esta persona. Pero más lamentable fue lo que pasó después. Cuando este hombre, se autoaniquila, de inmediato la acusan a ella. Y eso sí es muy triste. La responsabilizan por el hecho de las acciones de él. Y digo que es triste que la gente responsabilice a otro de las acciones de otro adulto, porque evidentemente pues no era un bebé. Por eso digo que es triste. Y solo por eso, por la inconsciencia de los demás. Así que si de por sí esta mujer ya tenía grandes conflictos con tener que llevar sustento a casa y las acusaciones de los familiares, ahora se le suma a esta situación y la comunidad comienza a asediarla con esas acusaciones que realmente cuando la vi estaba destrozada. Ojalá la gente tuviera un poquito más de compasión hacia quienes se quedan. El caso es que tenía pequeñitos y el mayorcito, después de este suceso, comienza a presentar alteraciones de conducta, comienza a presentar agresividad hacia su madre. Entonces, algo que ella mencionaba es de que la insultaba, que ella se quedaba impactada por el tipo de palabras que usaba, porque era un niño pequeño y pues un niño pequeño nunca se expresa de esa manera. Entre las preguntas que le hice, que era evidente lo que había ocurrido allí, le digo a ella: dime, las palabras que él usa son exactamente las palabras que usaba quien fuera tu marido cuando te agredía y te insultaba, ¿verdad? Y me dice ella: son exactamente las mismas frases. Y además me dice: y cuando él me habla pareciera que es su papá el que me está hablando. Entonces ella por sí sola me dio la respuesta a lo que le respondo. Pues sí, exactamente. Cuando ves transformado a tu hijo, no estamos hablando que quien esté actuando a través de ese cuerpito sea tu hijo. Estamos hablando de quién era tu marido. Y quien era tu marido está adherido en tu hijo. Porque en una criatura pequeña no cabe tanto odio como el que le expresaba ahora a su hijo, cosa que la tenía destrozada, evidentemente. Cuando le hago hincapié que lo que está ocurriendo con su hijo de ningún modo lo tome personal, de ningún modo lo tome como que si su hijo fuese responsable
al 100% de lo que dice o hace, porque llegó a agredirla físicamente. Y de hecho, la mamá de esta mujer detuvo al niño porque iba a hacer algo bastante grave, iba a atentar contra la integridad física de su propia madre. Este caso es fuerte en el sentido de quién es el parasitado. Porque bueno, sí es una parasitación tal cual. A la gente por el cariño que le puede llegar a tener a las personas que desnacieron. Quizás lo maquillan o lo romantizan, porque hay quienes dicen, ay no, es que yo quiero que siga aquí mi mamá, entonces como que la dejan ahí, que siga parasitando o ya sea a todos los miembros de la familia, o ya sea a uno específicamente a uno. Entonces cuando se han enterado, he visto sus caras de, ay, qué felicidad, está aquí mi mamá, o está aquí mi papá, que, ay, qué feliz. Yo, a ver, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál? ¿Cómo que te tranquiliza saber que la persona desnacida está afectando en todos los niveles a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Digo, es que no son las cosas así. Las personas cuando ya no tienen un cuerpo biológico, su contenedor, el suyo, en el que nacieron, cuando ya no lo tienen, nada tienen que hacer aquí. No es su lugar este plano. Tienen que pasar al siguiente proceso. No es ni por capricho, ni por... No, vaya. Ni es bondad, ni es ¿cómo decirlo? Ni es por apego, ni por compasión, ni por nada. Es porque es antinatural. Es antinatural que estén parasitando otro cuerpo. Obvio va a presentar muchos síntomas. La persona que está siendo parasitada por un desencarnado, y no se diga alguien con tanto odio como este hombre, le puede destruir la vida a quien está parasitando. Y en estos casos, como este caso en especial, casos semejantes, ellos sí orillan a que el parasitado termine también autoaniquilándose. Estos casos creo que son de los que debemos tener mucho mayor cuidado, porque ese ser amado, por hermoso, lindo, amoroso que haya sido, cuando pasa esto y que toman el cuerpo, esa conciencia del desencarnado, pues ya no estamos hablando de tu hijo, ya no estamos hablando de tu ser amado, estamos hablando de aquel que desencarnó y nunca solucionó sus conflictos internos. Entonces está arrastrando en ese bucle de dolor, de odio, de frustración y demás a aquel quien está parasitando. Realmente son escenas muy complejas de asimilar por el shock emocional que significa para, por ejemplo, esta mujer ver a su propio hijo pequeñito con ese nivel de agresividad y con esa imposibilidad y empatía totalmente transformado. Es impactante. Entonces, cuando pasan estas situaciones, muchas veces los terminan llevando al psiquiátrico y lo que hacen es doparlos, pero no arreglan el problema, solamente lo están empeorando,
¿Por qué? Porque ahí sigue el problema. Ahí continúa el problema. Solamente lo están disfrazando. Es que hoy estuvo tranquilo. Pues sí, claro, está dopado. Al estar dopado, pues han de estar tranquilos. Pero se les pasa el efecto y otra vez. Y no es posible una vida digna bajo bajo los efectos de dichos medicamentos. Una de las situaciones que también ocurre es que les diagnostican ya sea bipolaridad, esquizofrenia, cosas, enfermedades psiquiátricas tal cual, pero que originalmente el afectado no padecía, solamente fue de un día para otro que apareció, pero lamentablemente los familiares o las personas cercanas no se dan cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Es muy lamentable que desvíen la atención de lo realmente importante, porque ellos mismos en sus palabras están dando la respuesta correcta de lo que está ocurriendo, porque hasta dicen igualito que tu papá, igualito que el que acaba de desnacer bajo esas circunstancias. Es bien evidente cuando un miembro del clan fue parasitado de esta manera, bien evidente. Ojalá que esta información les aclare lo que les está ocurriendo, lo que están viviendo varias personas, miembros de su clan, porque ellos sufren enormemente, porque de algún modo se dan cuenta lo que ocurrió y obvio no eran ellos, y es muy doloroso, y la culpa con la que viven posteriormente, también la culpa que sienten al desear desaparecer, por ejemplo. Saben que si ellos cometen ese acto van a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque ya vieron las consecuencias del otro miembro que ya lo hizo. Entonces su dolor se ve multiplicado porque ya están viviendo la pérdida de uno, pero a su vez están viviendo el deseo de llevarlo a cabo también ellos, y el dolor que implica pensar el daño que van a hacer a los que se quedan. Así que de verdad deseo que sean observadores, que cualquier síntoma que vean en sus familiares, donde pareciera que tienen un trastorno de personalidad y el cambio es casi súbito. Estamos hablando de este tipo de eventos, una parasitación directa, un acoplamiento de un miembro o de un alguien que decidió la autoaniquilación. Dicha situación trae muchos desajustes, obviamente, dentro del árbol genealógico, pero no se pueden negar. No podemos ni debemos ignorarlos, ni tampoco dejar que crezcan, porque en este tipo de casos el desenlace es tan doloroso como empezó la situación. Con todo cariño, de verdad deseo que sea útil, y parte de el plan de mi alma, de mi espíritu,
es apoyarles en este tipo de situaciones. Contáctame y con todo cariño, con todo gusto te apoyo.